Buenos días, profesor. Somos el Grupo 1 y en esta oportunidad presentaremos nuestro informe titulado Análisis del mercado de commodities tangibles e intangibles y su implicancia en las finanzas internacionales. Para comenzar, es importante entender que actualmente vivimos en una economía completamente globalizada. Esto significa que los países ya no funcionan de manera independiente, sino que están conectados mediante el comercio internacional, las inversiones, los mercados financieros y el intercambio constante de bienes y servicios. Debido a esta interconexión, cualquier acontecimiento económico, político o social ocurrido en un país puede generar efectos en muchas otras economías del mundo. Dentro de este escenario cobran gran importancia en los commodities, ya que representan la base de numerosos procesos productivos y comerciales. Un commodity es una materia prima o un producto básico que posee características estandarizadas, por lo que mantiene prácticamente el mismo valor sin importar el país donde se produzca. Su precio no depende de una marca específica, sino principalmente de la oferta y la demanda existente en el mercado internacional. Algunos ejemplos muy conocidos de commodities son el petróleo, el oro, la plata, el cobre, etc. Estos productos son esenciales porque sirven como insumos para la fabricación de muchos bienes que utilizamos diariamente. Por ejemplo, el petróleo no solamente se utiliza para producir combustible, sino también para plásticos, fertilizantes y otros productos industriales. De la misma manera, el cobre es indispensable para la fabricación de equipos electrónicos. Sin embargo, actualmente el mercado de commodities ha evolucionado considerablemente. Hoy en día no solo se comercializan las materias primas físicas, sino también contratos financieros relacionados con ellas. Por ello, dentro del informe diferenciamos dos conceptos fundamentales, los commodities tangibles y los commodities intangibles. Los commodities tangibles corresponden a las materias primas físicas que pueden almacenarse, transportarse y comercializarse. Los commodities intangibles hacen referencia a instrumentos financieros como los contratos a futuro y otros derivados, mediante los cuales empresas e inversionistas acuerdan un precio para comprar o vender una materia prima en una fecha futura. Estos contratos cumplen una función muy importante, ya que ayudan a reducir el riesgo generado por la constante variación de los precios internacionales. Por ejemplo, una empresa que necesita importar petróleo puede fijar hoy el precio que pagará dentro de algunos meses. De esta manera, si el precio internacional aumenta inesperadamente, la empresa ya tendrá asegurado un costo previamente establecido y podrá planificar mejor sus operaciones. Durante los últimos años hemos observado diversos acontecimientos internacionales que han provocado fuertes variaciones en los mercados de commodities. Entre ellos destacan conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos extremos, problemas en las cadenas de suministros, incrementos en la inflación y cambios en las políticas monetarias de las principales economías del mundo. Todos estos factores generan incertidumbre y obligan tanto a gobiernos como a empresas a tomar decisiones cada vez más estratégicas. Precisamente por esa razón, decidimos analizar tres artículos científicos recientes. Cada uno aborda un aspecto diferente de las finanzas internacionales. A través del análisis de estos estudios buscamos comprender cómo interactúan los mercados de commodities, los instrumentos financieros y los organismos internacionales dentro de una economía cada vez más interconectada. Este conocimiento resulta fundamental para quienes nos estamos formando en el ámbito de las finanzas internacionales, ya que nos permite entender cómo los acontecimientos globales pueden influir en las decisiones empresariales y económicas. Con esta base teórica, damos inicio al análisis del primer artículo científico. Mi compañero continuará explicando los principales hallazgos de esta investigación y su relación con la economía internacional. Muchas gracias. Ahora explicaré el primer artículo científico analizado en nuestro informe, titulado como Mercados de materias primas y la economía mundial, evidencia mediante aprendizaje automático y el modelo GBR. El objetivo de esta investigación es analizar cómo los cambios de los precios de la materia prima afectan a la economía mundial. Los autores explican que estos cambios no solo impactan a los países productores, sino también a las empresas, los consumidores y al gobierno. Para realizar el estudio, utilizaron herramientas como el aprendizaje automático y el modelo GBR, que permite analizar muchas informaciones económicas de varios países y comprender mejor cómo reacciona la economía cuando cambian los precios del petróleo, los metales y los productos agrícolas. Uno de los principales resultados es que las materias primas influyen en el crecimiento económico, la inflación, el comercio internacional y las inversiones. Además, sus precios también cambian constantemente debido a los factores como conflictos internacionales, fenómenos climáticos,
decisiones económicas y cambio en la demanda mundial. Por ejemplo, si un país productor de petróleo tiene un conflicto, habrá menos oferta y el precio del petróleo aumentará. Esto hace que suban los costos de transporte y producción, por lo que muchos productos también se vuelven más caros. El estudio también destacaba que la economía está muy conectada, por lo que un cambio en el precio de una materia prima puede afectar incluso a países que no lo producen. Los autores también llegan a señalar que predecir estos cambios es muy difícil porque intervienen muchos factores. Por eso, resaltan la importancia de utilizar nuevas tecnologías para analizar mejor la información y tomar decisiones muy acertadas. En cuanto a las finanzas internacionales, el artículo muestra que los precios de las materias primas influyen en la balanza comercial, las inversiones y la estabilidad económica de muchos países. Si los precios bajan, por ejemplo, los países exportadores reciben menos ingresos, pero a cambio, si los precios suben, pueden obtener mucho mayor beneficios ante esto. En conclusión, este artículo demuestra que las materias primas son fundamentales para la economía mundial y la tecnología ayuda a comprender mejor los mercados y a tomar mejores decisiones económicas. Finalmente, mi compañero explicará el segundo artículo científico. Muchas gracias. Continuando con nuestra presentación, explicaré el segundo artículo científico. Importa el petróleo de papel, financiación de los mercados energéticos y movimientos en los mercados de acciones. Este artículo analiza cómo el mercado del petróleo ha cambiado durante los últimos años debido al crecimiento de los mercados financieros. Tradicionalmente, cuando se habla del comercio de petróleo, se pensaba únicamente en la compra de venta del recurso físico. Sin embargo, actualmente una gran parte de las operaciones se realiza mediante contratos financieros que presentan petróleo sin que exista un intercambio físico inmediato del producto. A este fenómeno se le conoce como paper oil o petróleo en papel. En otras palabras, se trata de contratos financieros cuyo valor depende del precio internacional del petróleo. Estos instrumentos permiten que empresas e inversionistas negocien precios futuros sin necesidad de transportar o almacenar el recurso. El objetivo principal del estudio fue analizar estos contratos financieros que incluyen en el comportamiento del mercado internacional del petróleo y cuál es su relación con otros mercados financieros, especialmente con la bolsa de valores. Uno de los aspectos positivos que resalta el artículo es que estos contratos financieros cumplen una función muy importante para las empresas. Muchas compañías utilizan derivados financieros para protegerse frente a posibles aumentos en el precio del petróleo. De esta manera, puedan planificar sus costos con mayor seguridad y evitar pérdidas económicas inesperadas. También imaginemos, por ejemplo, una aerolínea internacional con gran parte de sus gastos corresponden al combustible para sus aviones. Si el precio del petróleo aumenta de manera repentina, sus costos de operaciones también aumentarían considerablemente. Para evitar este riesgo, la empresa puede firmar contratos futuros que le aseguren un precio determinado durante varios meses. Así puede elaborar su presupuesto con mayor estabilidad y reducir la incertidumbre financiera. Sin embargo, el artículo también señala un aspecto que merece atención a medida que aumenta la participación de inversionistas que buscan únicamente obtener ganancias mediante la compra y venta de estos contratos. También aumenta la volatilidad del mercado. Esto significa que los precios pueden cambiar con mucha rapidez, incluso cuando la oferta y la demanda del petróleo físico no han variado significativamente. Desde nuestro punto de vista, este artículo demuestra que actualmente los mercados financieros tienen una influencia muy importante sobre la economía mundial. Antes, el precio del petróleo dependía principalmente de factores físicos como la producción o el consumo. Hoy en día, las decisiones tomadas por grandes inversionistas y fondos internacionales también pueden modificar significativamente su comportamiento. Em, Finalmente, podemos afirmar que este artículo nos permitió comprender que el funcionamiento de los mercados actuales depende tanto de los activos físicos como de los instrumentos financieros que se negocian diariamente alrededor del mundo.
Ambos elementos forman parte del sistema financiero internacional y tienen un impacto directo sobre las decisiones económicas de empresas, gobiernos e inversionistas. Después de analizar el comportamiento de los commodities y los mercados financieros, resulta importante conocer el papel que desempeñan las instituciones financieras internacionales para mantener el equilibrio del sistema económico mundial. Sobre este tema tratará el tercer artículo científico que presentará mi compañero. Muchas gracias. Para continuar con nuestra exposición, presentaré el tercer artículo científico titulado El papel de las instituciones financieras internacionales en la estabilidad del sistema financiero global. Esta investigación centra su atención en las organizaciones que ayudan a mantener el equilibrio del sistema financiero internacional. Entre las instituciones más importantes que menciona el artículo se encuentran el Fondo Monetario Internacional, conocido como el FMI, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales, también llamado BIS. Estas entidades desempeñan un papel fundamental porque promueven la cooperación entre los países y buscan evitar que una crisis económica se extienda al resto del mundo. Muchas veces pensamos que esas instituciones únicamente prestan dinero a los países cuando enfrentan problemas económicos. Sin embargo, el artículo demuestra que sus funciones van mucho más allá. Además de brindar financiamiento, también realizan un seguimiento permanente de la economía mundial, analizan los riesgos financieros, ofrecen asistencia técnica y formulan recomendaciones para fortalecer las políticas económicas de los gobiernos. Uno de los conceptos más importantes desarrollados en esta investigación es el llamado efecto contagio. Ese término hace referencia a las posibilidades de que una crisis financiera originada en un país termine afectando rápidamente a otras economías debido a la gran interconexión existente entre los mercados internacionales. Podemos recordar, por ejemplo, la crisis financiera mundial del año 2008. Lo que inicialmente comenzó como un problema dentro del sistema financiero de Estados Unidos terminó afectando a bancos, empresas y gobiernos que prácticamente de todo el mundo. Este ejemplo demuestra por qué las instituciones financieras internacionales desempeñan un papel tan importante para preservar la estabilidad económica global. Este artículo también señala que cuando un país atraviesa una crisis económica y solicita apoyo financiero, estas instituciones suelen otorgar préstamos condicionados al cumplimiento de determinadas reformas económicas. Entre ellas, pueden encontrarse medidas para mejorar el control del gasto público, fortalecer la administración tributaria, modernizar el sistema financiero o incrementar la transparencia de las instituciones públicas. Aunque estas reformas buscan recuperar la estabilidad económica, los autores también reconocen que en algunas ocasiones pueden generar efectos sociales importantes, como la reducción del gasto público o la aplicación de políticas de austeridad. Otro aspecto muy importante que desarrolla el artículo es la aparición de nuevos desafíos para el sistema financiero internacional. En los últimos años, la rápida expansión de las criptomonedas, la digitalización de los servicios financieros y el crecimiento de las transacciones electrónicas han transformado fundamentalmente la manera en que circula el dinero alrededor del mundo. Esos cambios tecnológicos ofrecen muchas oportunidades, pero también generan nuevos riesgos relacionados a la ciberseguridad, el fraude financiero, el lavado de dinero y la falta de regularización en algunos mercados digitales. Por esta razón, los autores consideran que las instituciones financieras internacionales deben actualizar constantemente sus mecanismos de supervisión para responder eficazmente a nuevos retos. Desde nuestra perspectiva, este artículo nos permitió comprender que mantener la estabilidad financiera mundial requiere mucho más que controlar los mercados. También es necesario fortalecer la cooperación internacional, compartir información entre los países y desarrollar mecanismos preventivos que permiten actuar antes que la crisis se vuelva incontrolable. En relación con las finanzas internacionales, esta investigación demuestra que la estabilidad económica depende del trabajo conjunto entre gobiernos, organismos internacionales, bancos centrales, empresas e inversionistas. Todos ellos forman parte de un mismo sistema, donde las decisiones tomadas por un actor pueden generar consecuencias para muchos otros. Finalmente, podemos concluir que las instituciones financieras internacionales cumplen una función indispensable para promover la confianza en los mercados, facilitar el crecimiento económico y reducir el impacto de futuras crisis financieras. Ahora daré paso a mi compañera.
Muchas gracias. Para finalizar nuestra presentación, compartiré las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de los 3 artículos científicos incluidos en nuestro informe. En primer lugar, podemos afirmar que los commodities continúan siendo uno de los pilares más importantes de la economía mundial. Aunque muchas veces solo pensamos en ellos como materias primas, en realidad su importancia va mucho más allá, que intervienen en prácticamente todas las actividades productivas. Recursos como el petróleo, el oro, el cobre, el trigo o el cacao forman parte de las cadenas de producción de numerosos sectores económicos, y por ello cualquier variación en sus precios genera efectos que pueden sentirse en muchos países al mismo tiempo. Asimismo, comprendimos que los precios de los commodities no permanecen estables, cambian constantemente debido a los factores como los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos, las decisiones políticas, la inflación, las tasas de interés o las dificultades en cadena de suministros. Estas variaciones representan tanto oportunidades como riesgos para los países, las empresas y los inversionistas. El primer artículo nos permite entender que las economías actuales están profundamente interconectadas. Un cambio en el precio de una materia prima puede afectar el crecimiento económico, la inflación y el comercio internacional e incluso el valor de las monedas. Por esta razón, los gobiernos y las empresas necesitan realizar un seguimiento permanente de los mercados para tomar decisiones más acertadas y reducir la incertidumbre. Por otro lado, el segundo artículo nos mostró cómo los mercados financieros han transformado la forma en que negocian los commodities, especialmente el petróleo. Actualmente, una parte importante de las operaciones se realiza mediante los contratos financieros o derivados, conocidos como paper oil, que permiten asegurar precios futuros y gestionar riesgos. Sin embargo, también aprendimos que estos instrumentos deben utilizarse de manera responsable. Cuando predominan las operaciones especulativas, los precios pueden alejarse de la realidad del mercado físico, generando una mayor volatilidad e incertidumbre para todos los participantes del mercado. Esto demuestra la importancia de contar con sistemas de regulación y supervisión que garanticen el funcionamiento equilibrado de los mercados internacionales. El tercer artículo complementa una visión al descartar el papel que cumplen las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas organizaciones contribuyen a mantener la estabilidad económica mundial mediante el financiamiento, asesoría técnica, cooperación internacional y supervisión financiera. Además, el estudio señala que las instituciones enfrentan nuevos desafíos relacionados con la digitalización, las finanzas, el crecimiento de criptomonedas y la ciberseguridad y la necesidad de fortalecer la transparencia de los mercados financieros. Todo ello demuestra que el sistema financiero internacional evoluciona constantemente y requiere de mecanismos de la regularización cada vez más modernos. Como grupo consideramos que uno de los principales aprendizajes obtenidos durante la investigación es comprender que las finanzas internacionales abarcan mucho más que operaciones bancarias o movimientos de dinero entre países. También aplican a analizar el comportamiento de mercados, entender cómo funcionan las inversiones internacionales y reconocer la influencia que tienen las instituciones financieras sobre la estabilidad económica global. Finalmente, podemos concluir que los 2 artículos se complementan entre sí. En conjunto, estas investigaciones nos permiten comprender que vivimos en una economía altamente interconectada, donde el conocimiento, el análisis de la información y la capacidad de adaptación son elementos fundamentales para enfrentar los cambios en el entorno internacional. Esperemos que esta presentación haya permitido comprender la importancia que tienen los mercados de commodities, instrumentos financieros e instituciones dentro de las finanzas internacionales, así como su impacto a la economía mundial y en la toma de decisiones de las empresas o gobiernos inversionistas. Muchas gracias por su atención.